Hola, buenas tardes. Espero que todos estén bien de salud. Y pues ahora les traigo un análisis que hice en todo lo que se está en este momento llevando en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con las implicaciones que tendría en caso dado que se apruebe una contrarreforma a la ley de la industria eléctrica, ¿no? Y que quisiera empezar diciéndoles que los datos tomados o los utilizados vienen del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034 y con un precio o costos de referencia que la CRE publicó el mes de enero pasado, donde los costos operativos de CFE rondan los 1.449 pesos por megawatt hora producido versus 584 pesos de los costos de producción de las energías renovables. Bueno, como pueden ver, aquí están toda la matriz energética de generación del año, en este caso el primer año que fue 2020 de referencia, en el cual y en un contexto del que fue la pandemia, porque hubo dos contextos. Entonces, pensando en estos 14, 15 años de proyección, se tomó de referencia la situación sanitaria. Entonces, y dándole una proyección de crecimiento de 1.9% cada año hasta el 2030. ¿Por qué el 2030? Porque tenemos un compromiso del 43% en cumplimiento de energías limpias de nuestra matriz energética y de 35% para el 2024. Y dentro de las energías limpias está la geotérmica, la hidroeléctrica, la eoloeléctrica, la fotovoltaica, bioenergía, núcleo eléctrica y cogeneración eficiente. Y aquí en este primer círculo azul pueden ver que actualmente la eólica tiene un 5.9% de participación en generación de total de la matriz y la fotovoltaica 4.2%. Actualmente estamos casi en el 25% y en un escenario de ir al 2024 pues tendríamos que ir satisfaciendo la demanda del 1.9% del consumo total, pero pensando en cumplir también los objetivos del 35% al 2024. ¿Qué hacemos? Ir incrementando la producción de energía eólica y la fotovoltaica que vienen pues de la iniciativa privada. Y lo mejor sería de subastas. ¿Por qué? Porque entraría en todo el mercado a beneficiar al consumidor final, ¿no? Y, y la tendencia es que los precios vayan mucho más a la baja. Y al final van a ver por qué es tan interesante este escenario. Lo otro sería que Comisión Federal lo hiciera, ¿no? Y que, bueno, pues si los privados no los queremos, lo que lo hiciera Comisión Federal a través del suministro y financiamiento del mismo gobierno, ¿no? Pero todos sabemos que casi es imposible que lo haga el gobierno por la cantidad de dinero y porque hay otras prioridades también ahí. A excepción de esta ley que quiere darle prioridad en el despacho y aclarar eso. Quiere despachar a Comisión Federal independientemente de los costos, porque es una empresa igual que Pemex, soberana, nacional y no importa lo que cueste. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. ¿Eh? Ahorita se despacha porque es lo más barato y luego se va y lo disponible y en ese rubro hasta llegar a las más caras, que son las carboeléctricas que están aquí en rojo, combustión interna, y la térmica convencional, que es donde posiblemente pueden usar el combustóleo. Como pueden ver, si incrementamos aquí el escenario de la eólica y fotovoltaica, pues al 2024 sería lógico que la carboeléctrica, la de combustión interna y la térmica convencional que funciona esta con combustóleo, pues ya tendrían que estar produciendo cero para dar cabida al crecimiento de la energía eólica y la fotovoltaica por los costos. Y aparte,
las demás verdes y las demás que funcionan con gas natural, pues también tendrían que ir incrementando su generación para satisfacer esa demanda, ¿no? De tal modo que en el 2024 tendríamos 35% de nuestra matriz a base de energías limpias y para el 2030 tendríamos 43% que es el compromiso. Al final, la fotovoltaica y eólica en el 2030 tendrían una participación de 11.6 en la energía eólica y 13.5% para la fotovoltaica. Todo hasta ahí está bien. Y esto sería un buen escenario que al final yo resumo por qué sería. El segundo escenario es pensar que la ley sí se aprueba, se hace la contrarreforma y se despacha primero a Comisión Federal para salvar a la patria, ¿no? Y decirle a los mexicanos que la energía es de ellos y pues también por el lado de Pemex también decirles que Pemex es de ellos, ¿no? Y todo eso. Bueno, con los mismos números y partiendo de la misma filosofía de la situación sanitaria, aquí está encerrado en rojo todo lo que pasaría con la eólica y la solar, que prácticamente se detendría a lo como estamos ahorita el 25%, como pueden ver aquí en la primera flecha roja en el 2024 estaríamos en el 25% y al 2030 también permanecería la energía limpia en 25%. Entonces, para satisfacer toda la demanda de aquí al 2030 tendrían que ir creciendo las otras energías limpias menos la eólica y fotovoltaica porque son de inversionistas neoliberales y corruptos. Y estaríamos hablando, por ejemplo, la del ciclo combinado que tiene muchas CFE, incrementaría la térmica convencional con combustóleo, la carboeléctrica también incrementaría y la combustión interna también incrementaría. De tal forma que en el 2030 la eólica bajaría en la matriz energética de 5.9 a 3.2 y la fotovoltaica de 4.2, esa crecería un poco a 5.1. Irían casi poco a poco creciendo conforme la demanda, pero no alcanzaríamos los compromisos ni en el 2024 y en el 2030. Entonces, esto no nada más tiene repercusiones en el costo de la energía para el usuario final, sino en la aportación de un ambiente más contaminante y problemas de salud a la población, que ahí yo no puse números porque no estoy muy familiarizado con los números que pasa en cuestión de salud, eh, en números, pero sí sé que pues es dañino. Pero también estoy manejando un escenario de posibles aranceles que solamente contemplando a nuestro socio mayoritario Estados Unidos nos podrían aplicar por no cumplir con los objetivos. Entonces, como pueden ver aquí el escenario es ir a la baja poco a poco y en la matriz total de energía limpia pues nos mantendríamos al 25% como estamos ahorita al 2030. El siguiente escenario es de igual manera ir en una contrarreforma a la LIE y llegar al 2030 con un porcentaje de energía limpia de toda nuestra matriz en un 20%, dándole prioridad al crecimiento de la térmica convencional, donde se consumiría mucho combustóleo. De igual forma, la de combustión interna y carboeléctrica crecerían, porque crece la demanda, pero como pueden ver, la eólica bajaría de 5.9 a 3.1 y la fotovoltaica de 4.2 actual a 0.2. Y todo esto se compensaría con un despacho preferente a Comisión Federal. ¿Qué pasa en el 2024? Nos mantendríamos en menos del 20% y de igual forma en el 2030 en menos del 20% gracias a las otras energías limpias como es la nucleoeléctrica, la bioenergía, cogeneración eficiente y la hidroeléctrica. La hidroeléctrica no le manejé mucho en crecimiento porque no es nada más meter generadores para que generen, tiene que ver la capacidad hídrica de nuestras presas y qué tanto llueve y eso no es muy seguro de tenerlo. Bueno, teniendo esos tres escenarios, uno se cumple y dos no, con diferentes
consecuencias en el alcance de objetivos de nuestra Agenda 2030, ¿no? ¿Qué pasa? Miren, si cumplimos al 2024 con 35% y al 2030 con 43%, pues generaríamos un total de 1.212.000 gigawatts hora de energía limpia en 10 años, que nos ayudarían a reducir 594 millones de toneladas de CO2 en esos 10 años, un promedio de 59 millones de toneladas anuales. En dinero estaríamos ahorrando 52.453 millones de dólares en esos 10 años, un promedio de 5.245 millones anuales, que equivalen a quitar el subsidio que actualmente tiene CFE de 70.000 millones de dólares. Aquí está la acción, quitar el subsidio, y un posible, yo no diría que un posible, habría una tendencia a la baja en reducir los costos para el usuario final en el consumo de energía. Mínimo un 10% por la cantidad de dinero que se estaría ahorrando cada año. O sea, quitaríamos el subsidio a CFE, se utilizaría el dinero en otras cosas, y aparte el usuario tendría un 10% de ahorro en ese escenario de 10 años. Pensando en que vamos a cumplir los objetivos de energía limpia en la matriz para el 2024 y 2030. Si no lo hacemos, si se aprueba la ley y nos mantenemos en el 25% para las dos fechas, 2024 y 2030, solamente tendríamos una aportación de ahorro por las demás energías limpias que quedan ahí, por ese 25%, de 391.000 gigawatts en esos 10 años, que equivalen a 192 millones de toneladas en esa década, pero más o menos unas 19 millones de toneladas de CO2 al año, con 16.927 millones de dólares acumulados en costos por darle preferencia a Comisión Federal. Ahí están los costos, miren. CFE 1.449, energías renovables 584. Entonces, cada año serían 1.692 o 93 millones de dólares de costos, que implicaría darle mayor subsidio a CFE o en su recibo, en cada uno de nosotros o en los del sector comercial o industrial que consumen energía con CFE, un 48%, esto es importante, un 48% más de costo en su energía eléctrica. Si nos vamos al peor escenario, ir reduciendo la participación de inversionistas o subastas, pues aportaríamos 547 millones de toneladas de CO2 en 10 años o 55 millones de toneladas al año. Perdón, 268 millones de toneladas al año a los 10 años, perdón, y un total de 27 millones de toneladas anuales, que es bastante más que en el otro escenario, y un total de 23.000, casi 24.000 millones de dólares en 10 años de costos por operar, dándole preferencia a CFE, donde sería mayor el subsidio o mayor el costo de la energía eléctrica por kilowatt hora para el usuario final, doméstico, comercial, industrial, media, alta tensión, lo que quieran. ¿Qué pasaría si lo cumplimos? Esta flechita verde es cumplimos las metas. Sería como de un día a otro, bueno, en ese escenario de 10 años, reducir la cantidad de autos o permitir la transición energética de 15 o 16 millones de autos, más o menos. Sumado a la siguiente presentación o slide que les voy a poner, ¿qué implica esto? Entonces, el escenario de aprobar la ley en el menos crítico sería incrementar de aquí a 10 años, aparte de cómo va creciendo la flota vehicular, incrementele otro por ciento más, 11% más en una analogía de la contaminación, 5.2 millones de autos más.
Entonces, quedarnos al 20% al final de 2030 sería como tener una demanda mayor a la que viene creciendo, otros 7.5 millones de autos más contaminando en nuestro país. ¿A dónde nos lleva eso? Aquí está, miren, en resumen, millones de dólares al año. Como pueden ver, si nos quedamos al 25% para el 2024 y 2030, y eso fue una ocurrencia mía, una pequeña curiosidad, que Estados Unidos dijera, ¿sabes qué? Como no cumpliste tus porcentajes comprometidos para el 2024, te quedaste en 25, entonces este 10% es el que te voy a cobrar de aranceles para el 2024 porque fue lo que te faltó para llegar al 35%. Y al año estamos exportando 328 mil millones de dólares. 10% de eso pues son 32.850 millones de dólares anuales. Solo por una necedad o simplemente porque se le ocurre a Estados Unidos, ¿sabes qué? Productos que no vengan de un país que cumple los compromisos de energía limpia, pues le vamos a hacer una resta de lo que alcanzó con lo que le faltó. Entonces, y si sigues así para el 2030, pues sería un 18% que implicaría casi 59 mil millones de dólares, ¿no? Cada año, en el escenario menos crítico. El escenario más crítico es quedarnos al 20%. Eso implicaría, aparte de los costos de operación de CFE, darle más subsidio, más costo para el usuario, pues resultaría que estos costos ya serían como que mucho dinero para seguir exportando. Si llegaste al 20 y para el 2024 dijiste que tenías 35, te faltó el 15, pues te cuesta 49 mil millones de dólares en aranceles. Y si sigues igual para el 2030, pues te va a costar un 23% de aranceles. Serían 75 mil 500 millones de dólares anuales. Anuales, fíjese nada más. Que son 3 veces, a ver, déjenme ver, 3 veces lo que se lleva Comisión Federal en costos, 3 veces. Pero si nos fuéramos de lleno a cumplir los objetivos, no pagaríamos, aquí está en el recuadro verde, ningún dinero en aranceles, sería 0 millones de aranceles verdes, le puse yo ahí, por cumplir las metas. Fíjense los impactos que tendríamos desde el menos peor hasta el peor, porque no puedo decir que el menos mal, el menos peor hasta el más peor. Entonces, aquí el mensaje es qué tanto queremos que sean nuestras empresas soberanas y qué tanto le hacemos caso a los números, pues. Porque pues, una cosa es estar diciendo que aquellos se están llenando de dinero y todo eso. Por ejemplo, hay una investigación que habla que el Grupo México se llenó con 17 mil millones de pesos, son 800, 900 millones de dólares, no sé en cuántos años, por unas eólicas y contratos allá en Oaxaca. 800 millones de dólares. Sí, es dinero. Enfócate en encontrar por qué el contrato está así, a las denuncias pertinentes del gobierno federal, a los que resulten implicados de los inversionistas, de la misma Secretaría de Hacienda, Comisión Federal, Secretaría de Energía y Economía. Pero la energía no tiene que ser bloqueada, la energía limpia. Y él nunca, o el Ejecutivo Federal nunca ha dado un dato, un número, de por ser soberana CFE, cuánto va a reducir la energía eléctrica en el costo para el usuario final. Yo aquí le estoy diciendo que si cumplimos todo, aparte de quitar el subsidio a CFE, hay un escenario de que se reduzca el costo de la energía eléctrica al 10%. Yo, con los números, me puedo equivocar, sí, lo podemos revisar, los números están abiertos, se los puedo presentar. De hecho, le voy a pasar la información al diputado federal de nuestro distrito para que lo tenga como soporte, independientemente de que yo hago mi ejercicio de democracia, de que él esté de acuerdo o no, pero él sepa cómo lo hicimos y no decir que creo, que pienso, que fortalezco, que
No. Entonces, esto es lo que le falta. ¿Cuánto reduce el costo para el usuario final? ¿Cuánto es a la salud? ¿Cuánto es al medio ambiente? ¿Y dónde vamos a estar en 10 años? No nada más estar diciendo que nuestras empresas deben ser rescatadas y deben ser soberanas. No fue el gobierno nada más. Ahorita existe la corrupción. Seguirá existiendo mientras tengamos esa cultura de corrupción. Existió, no nada más en el gobierno, en la sociedad, en los mismos que trabajan ahí. Pemex, CFE, en el IMSS, en los sindicatos de maestros, en el mismo gobierno federal de ahorita. Hay muchas cosas que no dicen números, nada más dicen y hablan con ideologías de superación, sin hechos contundentes y números contundentes. Ese es el mensaje. Necesitamos hacer los números de lo que se nos dice y buscar acercarnos a la verdad. Tal vez no tengamos la verdad completa, pero acercarnos sí. Entonces, espero les sirvan. Ahí están, abierto a compartirles la información y estamos ahí en contacto. Cuídense